Me dejaron claro que al volver a casa me esperaba algún tipo de castigo, dice, y que si me negaba a volver y corría la carrera de 200 metros, me echarían del equipo nacional. También insinuaron de forma poco disimulada que me pasaría algo peor. ¿Cómo es que una atleta bielorrusa terminó huyendo de su país por temor a las represalias del gobierno nacional? Para ello debemos hablar de Bielorrusia. Desde la desintegración de la Unión Soviética, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha instaurado una serie de medidas que son de apreciable similitud al orden ruso. En tal sentido, entre vaivenes políticos, Lukashenko, en sus 20 tantos años de gobierno, se ha acercado y alejado de la órbita rusa, lo que constituye un problema para que los ciudadanos bielorrusos generen su propia identidad nacional. Hobsbawm admite que el deporte es un instrumento eficaz para inculcar sentimientos nacionales, ya que una selección nacional está encarnada por individuos concretos, normalmente conocidos y populares, los cuales dominan un lenguaje universal, con el que cualquier persona se puede identificar. Es decir, cualquiera se siente capaz de golpear un balón, mientras que una ecuación de segundo grado resulta prácticamente inaccesible para la totalidad de la población. En esta misma línea, el valor atribuido a quienes practican el juego por su talento deportivo, así como sus tradiciones invocadas a través de su individualidad, son componentes que permiten la construcción de la identidad nacional o a través del fenómeno deportivo. Recordemos que para constituir una identidad nacional con la que los ciudadanos se puedan identificar firmemente, son necesarios tres elementos: la historia nacional, en segundo lugar, el lenguaje nacional y capacidad de soberanía. En tal sentido, se puede observar que, en el caso de Bielorrusia, estos criterios no se encuentran plasmados de manera definida en la sociedad, pues a lo largo de los años. Por ejemplo, el régimen bielorruso cuenta con un idioma oficial. Sin embargo, un censo nacional realizado en 2009 revela que, del total de encuestados, el 70% manifestó que usaba el ruso para hablar cotidianamente, lo cual denota que los ciudadanos bielorrusos no se identifican con el idioma oficial de su país. Esto conlleva finalmente a instaurar el lenguaje ruso como idioma oficial. Asimismo, en relación al componente histórico, Bielorrusia tiene apenas 30 años de independencia, como un territorio soberano, siendo esta historia continuamente apegada a Rusia, lo cual nunca posibilitó a los ciudadanos bielorrusos el desarrollo de su propia autonomía. Incluso, la moneda nacional del país bielorruso se denomina Nuevo Rublo Bielorruso, lo que convierte en el hermano menor del rublo ruso. Ante esta situación, Lukashenko, acorde a su formación militar, decidió liderar el Comité Olímpico de su nación e iniciar una política gubernamental donde se impulse la práctica constante de deporte, en especial de deportes como natación, gimnasia, hockey sobre hielo y, por supuesto, el atletismo. Es en este punto donde se puede observar cómo el presidente bielorruso ha convertido el deporte y lo ha reducido a un simple instrumento político, puesto que su pretensión es exhibir la posición de poder de su nación sobre otras, buscando obtener reconocimiento como consecuencia de ello. Es así como grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos de Invierno constituyen escenarios idóneos para que Bielorrusia ponga a prueba su nuevo mecanismo propagandístico. Y los resultados están aquí. Por lo tanto, podemos evidenciar que existe una instrumentalización política del deporte por parte del aparato estatal bielorruso. Cabe resaltar, no negamos el valor de que tienen esas 103 medidas obtenidas. Sin embargo, el deporte debería impulsarse por pasión y deseo del desarrollo del ser humano, mas no por meros deseos políticos. En la actualidad, en el país bielorruso se han visto continuamente manifestaciones en contra del régimen de Lukashenko, lo cual ocasionó varias represalias del gobierno hacia los detractores del régimen, sin distinguir si protestaban de forma pacífica o no. Los bielorrusos siguen protestando en las calles, a pesar de la violenta represión policial. Las megamanifestaciones dominicales se han convertido en algo habitual, en las que manifestantes pacíficos entrelazan sus brazos para defenderse de la policía antidisturbios. A luz de ello, dichas protestas han llegado a ser respaldadas por deportistas conocidos a través de sus redes sociales, como Alexander Gerasimenia, Kristina Simanouskaya,
y Yelena Leuchanka, medallistas olímpicas en deportes como natación, atletismo y baloncesto respectivamente. Asimismo, cabe mencionar que estas fueron víctimas de malos tratos por parte del gobierno bielorruso, viéndose en situaciones forzadas de retorno a su país o incluso hasta ser sujetas a un proceso penal por incitar acciones destinadas a dañar la seguridad nacional. Esto hace pensar que, a pesar de que se ha expuesto que la libertad y el deporte no deben ser excluyentes, el país bielorruso ha seguido un perfil extremista en el cual somete a todo tipo de injusticias a algún deportista que alce la voz en contra del régimen, quienes se ven forzados a situaciones como tener que retirarse forzosamente del equipo nacional o hasta salir del país por su propia seguridad e integridad. Como dice la Carta Olímpica, el deporte debe ser un medio para que la realización del ser humano y se llegara a ella ejerciendo todos los derechos reconocidos que el Estado de dicho ser debería proteger. Como dice la Carta Olímpica, el deporte debe ser un medio para la realización del ser humano y se llegará a ella ejerciendo todos los derechos reconocidos que el Estado de dicho ser debería proteger.